creen ustedes que se dan tantos detalles en los libros de historia con respecto al templo? Porque era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, pastor, y porque también demostraba de que en todo su esplendor Dios se manifestaba con su pueblo. Yo no sé, fíjate, hoy me has dejado en duda si era una de las 7 maravillas. No, no maravillas. No lo tenía en el radar. Estaba el templo estaba las jardines colgantes de Babilonia, eso sí. De Babilonia, estaba el de Rodas, bueno, el templo de Artemisa, y parece que también competía con el templo de Salomón, porque era un esplendor. No lo tenía en el radar eso, fíjate, es nuevo para mí. Pero qué bueno saberlo, porque sí, era una obra impresionante. Pero, o sea, no solamente del templo se dan esos detalles, sino también del tabernáculo. ¿Por qué de todos esos detalles? ¿Por qué es tan importante? Hermana Carmencita. Bueno, pastor, yo digo que porque ahí estaba la presencia de él, la presencia de Dios. Sí, cabal. Ahí estaba su presencia. Acuérdense, siempre tengan en mente la historia que está contando la Escritura, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la historia que está contando? De lo que hemos venido estudiando. Que el Señor hizo esta creación para Él gobernarla. Así como está en la esfera celestial, así también en esta esfera material que Él mismo ha creado. Esta esfera material es para que Él, o sea, Él la creó para su gloria. Y lo dice Colosenses, ¿verdad? Dice que todo lo creado fue por medio de Él y para Él. Y el inicio de la historia en la Biblia es el Señor creando, y lo segundo es Él descendiendo de su monte santo en esa tierra que se llama el Edén, y esa conexión es lo que forma el jardín del Edén. Si estudiáramos más adelante en las Escrituras, los profetas, nos damos cuenta que ese jardín, en el centro de ese jardín era un monte, el monte santo del Señor. Y si profundizáramos todavía más, encima de ese monte está el templo de Dios, ese templo no físico, es un templo espiritual. Cuando el Señor le da la orden a Moisés de construir un tabernáculo, no le da espacio para que él especule. Hace falta esta esquina, le ponemos una flor a le quitamos una columna a le ponemos una viga a Está todo relacionado, todo en base a lo que él vio en el monte Sinaí. Y en el monte Sinaí, lo que Moisés vio fue ese templo que estaba en el monte del Edén, en el monte santo de Dios, en el jardín del Edén. Tal cual, con toda su pompa, con toda su gloria. Por eso el monte Sinaí temblaba y ¿cómo se llama? Y rayos y todo. La gente tenía miedo de ver esa gloria de Dios. Lógicamente, estamos hablando de esa manifestación en medio de una humanidad caída, pero rescatada de las tinieblas. Y ahora el tabernáculo se convierte en un Edén portátil para que Dios pueda habitar, que siempre ha sido el deseo del Señor, para que Él pueda habitar en medio de su pueblo. Y el templo viene a ser precisamente un Edén estático, un Edén fijo, porque ya no es movible, ya la gente no anda peregrinando, ya tienen un país, ya tienen una nación, ya tienen un reino establecido, donde es el centro de adoración al Señor. Pero cada cosa, a Salomón Dios no le revela los detalles de ese templo, pero sí se los dio a David. Y es David quien le da los planos a Salomón para que lo construya. Ahí tampoco no hay espacio para ideas creativas,
no hay espacio para... Es la casa customizada, así como el dueño la quiere tener. Y ese es el templo. Y lógicamente, si nos fuéramos a ver o a entender la revelación de lo que hay en ese templo, no hecha por manos humanas, una de las cosas que vemos es precisamente el Espíritu de Dios. Cuando abre Apocalipsis, habla de que el Señor se mueve en medio de los 7 espíritus, de los 7 candelabros. Y habla precisamente que esos candelabros son el Espíritu de Dios, representan al Espíritu de Dios, al igual como el candelabro estaba físicamente en el templo abajo. Y hay otras figuras a lo largo y ancho del Apocalipsis y a lo largo y ancho del resto de la Escritura en el Antiguo Testamento, de que esas figuras, las figuras de aquí de la tierra, son una imagen, una sombra, si lo quieren ver así, de esa figura celestial. Y si uno lee con esa óptica el libro de Hebreos, se va a dar cuenta que Dios en esta era, en la era en este nuevo pacto que ha hecho con toda la humanidad, no solamente con Israel, porque ese es el propósito final de Dios, que todas las naciones vengan a estar bajo su gobierno. Cada vez que nosotros nos reunimos, es como estar entrando a ese templo celestial. Esa es la garantía de su presencia en medio de nosotros. Por eso dice el libro de Hebreos, comienza casi en uno de los primeros capítulos: acerquémonos, dice, confiadamente al trono de la gracia. ¿Y cómo llegamos hasta el trono de la gracia? Si el trono de la gracia está en los cielos, hay que ser arrebatado como Elías o morirse como Moisés para ser llevado hasta el tercer cielo. No hay necesidad de morirse, porque como la presencia de Dios está en el santuario abajo. El santuario abajo es una réplica de lo que es el santuario arriba. Y la confianza que debemos tener nosotros es de poder entrar hasta el lugar santísimo, donde está el trono del Señor, y poner ahí, dice, nuestras cargas, encontrar el oportuno socorro, como lo dice el escritor de Hebreos. Entonces es sumamente relevante cada cosa, cada detalle que hay ahí del templo, porque es una referencia directa al templo celestial del Señor y a lo que el Señor quiere revelar acerca de su reino, porque ese es el centro de gobierno del centro del Señor, el templo, tanto el celestial como lo ha sido a lo largo y ancho de la historia, en el Edén, el arca de Noé, en el monte Sinaí, el tabernáculo, luego el templo, y ahora que bueno, cuando Cristo viene acá a la tierra, él dice en la Escritura que es el templo. Y ahora que la iglesia es el cuerpo de Cristo, nosotros somos en medio de la congregación, somos una réplica espiritual de lo que sucede en el mundo material. Así que, si lo quieren ver así, si entendiéramos el libro de Hebreos bajo la óptica de entender el Antiguo Testamento, nos daríamos cuenta que cada vez que nos congregamos es como que hiciéramos un viaje a un portal celestial, a una conexión con esa presencia gloriosa del Señor. La cosa es que, como no se nos han enseñado estas cosas, vemos nuestras reuniones como otro culto más, y ahora quién va a predicar, y a mí no me toca servir, entonces a mí me tienen que poner a cantar para que yo llegue. Y debe ser una fiesta el entrar a ese portal, a esa conexión entre el cielo y la tierra, que eso es justamente a lo que se refiere ¿cómo se llama? Que la presencia de Dios se pueda mover entre nosotros. Y una de las oraciones que debemos hacer nosotros, amado, es en base a esa promesa, que sea yo sensible a esa presencia, que sea yo sensible a ver la gloria de Dios, a meterme en esa gloria divina, a no llegar a ver, y esto es un grave error en nuestras iglesias, porque la gente llega con la
con la óptica, con la visión de ser servido. Es que no me ministraron, es que no oraron por mí, es que no me dejaron cantar, es que repartieron y a mí no me dieron, es que porque yo tengo, el evangelio se ha reducido tanto que se ha vuelto un mercantilismo, como que ¿qué tiene el Señor para mí? Cuando debería ser lo primordial para cada uno de nosotros es conectar con su presencia. Y en esa conexión con su presencia es donde entramos en comunión con nuestro Dios y donde se desprende todo lo demás, todas las otras bendiciones que vienen por añadidura. No sé si está claro, amados. Hermana Beatriz. Levanté la manito por error. Ok. Muy bien, creo que ya tenemos quórum, ¿verdad? Empezamos. Pastor, perdón. Sí, con lo que estaba diciendo, de hecho, con todo lo que estamos aprendiendo y como debe de ser, somos nosotros los que debemos de llegar al templo a darle a él honor, a darle alabanza, Exactamente. a darle, no Exactamente. sino que a darle a él, a darle agradecimiento, Correcto. a darle la gloria. Y qué importante es el tiempo de la alabanza, porque ahí le estamos cantando, como ahora para el tiempo de los enamorados, que los que le llevan serenata y todo eso, van a darle al amado o a la amada, porque hoy también ellos le cantan a ellos. Pero en este caso entramos a alabarle a nuestro amado, a adorarle, a darle, a eso es a lo que vamos. Y él, en su gran misericordia, porque no se queda con nada, como dice la palabra, que él se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo, sí, correcto. El Señor, pienso yo, que está sanando, que está liberando, que está... Exactamente. Incluso, hermanos, dándole a uno ideas claras y sentido a lo que es esta vida. Porque a veces uno llega aturdido, con cargas, pero cuando hace esa conexión con la presencia del Señor, uno ve la vida de manera diferente. Porque en esta vida son presiones, cargas, responsabilidades, afanes, ansiedades, pero descargamos todo eso cuando conectamos con esa presencia del Señor, cuando vamos con la actitud correcta delante de nuestro Señor a adorarle y a bendecir su santo nombre. Si ustedes le preguntaran a un judío de la época cuando llevaban los sacrificios ahí, y vos, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de ser? Mira, yo soy extranjero, no entiendo tu religión. ¿Cuál es la razón de ser, de hacer ese sacrificio que vas a hacer? De ese carnero, de las diferentes ofrendas que habían, ¿verdad? Y lo que le va a decir es que yo quiero estar en comunión con el Señor. Yo no vengo aquí a bolsear al Señor, no vengo a ver qué le saco, vengo porque Él es el que me da todo, lo que yo tengo. Exactamente, aquí vengo yo, exactamente, a cultivar esa amistad con ese Señor, con ese Dios creador de los cielos y de la tierra. Y es esa amistad la que nos hace prosperar y que seamos bendecidos, ¿verdad? Porque al final del día todas las bendiciones vienen de parte de Él. Pastor, perdón, fíjense que yo tengo una pregunta desde el 22 de enero, porque ya el 29 me fui a comer con la Lulú, no, mentira. Con la Cookie Morroquis. Le quita el tiempo, pero tengo una pregunta que no me quiero quedar con ella porque yo así es de las cosas que yo he pensado, pero quiero que me saque del error si estoy mal. Cuando le pedía que oráramos por Israel, que la Biblia dice que tenemos que orar por Israel, yo siempre me había dicho, ¿y por qué tenemos que orar por Israel? O sea, ¿por qué? El por qué no es que por qué me están mandando a hacer, no. ¿Por qué motivo? Eso, que por qué motivo yo tengo que orar por Israel. Entonces yo siempre he creído de que el motivo por qué orar por Israel es para que entiendan
que el Redentor llegó, que el Redentor estuvo en medio de ellos, que ahí está, que el Redentor, que Él está con ellos y ellos todavía lo están esperando. ¿Será por eso? Por lo que hay una razón más poderosa, hermana Carmencita. Esa es una muy buena manera de orar. Déjenme ver si lo encuentro aquí en la Biblia rapidito. Aquí está. Estoy leyendo Romanos 11:11. No sé si lo pueden ver en la pantalla. Sí. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Dice, mire, y entiéndase la transgresión de Israel no por lo que hicieron con el Señor Jesucristo, que lo rechazaron, sino cuando el reino del norte fue disperso por todas las naciones. Eso es importante en la historia bíblica saberlo. Es importante la oración que Jacob hace cuando cambia las manos y ora por Efraín como el mayor, siendo que era el menor, y le pone la mano izquierda a Manasés. José quiere corregir al papá porque cree que no está viendo bien, y dice, no, esto es profético, porque Efraín vendría a ser la capital del norte. Y habla, cuando bendice a Efraín, habla de la plenitud de las naciones, que es el pasaje que va a tomar el apóstol Pablo ahorita. Entonces dice el apóstol Pablo, la razón de ser, o sea, Dios ocupó, no es que Dios quiso que el pueblo, que el reino del norte se dispersara por todas las naciones. Dios ocupa ese caos, esa transgresión, para llevar salvación al resto de las naciones a través de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y si su transgresión, el versículo 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. En otras palabras, cuando Israel se ha restaurado, el reino eterno del Señor ha comenzado en esta tierra. Ahora sí entiende lo que significa orar por Israel. Significa pedirle al Señor que Él regrese lo antes posible a establecer su reino. Y significa restaurar a Israel. Dice, porque a vosotros hablo, gentiles, a nosotros, ¿verdad? Sí. Por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, gracias a eso, a ese desmadre que pasó en el reino del norte, el Señor ocupó ese desorden para traernos a nosotros a su redil. ¿Qué será su admisión sino vida entre los muertos? Está hablando de su reino. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces, lo que está hablando el apóstol Pablo es, déjeme, porque no me habla de la plenitud de las naciones. Aquí está. Dice el versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado, y ocupa exactamente la frase con la que Jacob bendice a Efraín, la plenitud de las naciones. ¿Y qué es la plenitud de las naciones? La restauración completa de todas las naciones de la tierra bajo el gobierno, el reino del Señor. Entonces, cuando oramos por la salvación de Israel, realmente lo que estamos pidiendo es que el Señor venga pronto
y que el Señor venga a establecer su reino eterno en este mundo. Gracias, pastor. Ok. Bueno, hermanos, a manera de repaso, algunas particularidades del templo que ya vimos, simplemente a manera de repaso, las dos columnas que hablan precisamente de que es Dios quien está estableciendo su reino aquí en la tierra. Luego estudiamos de que extranjeros participaron en la construcción del templo, lo cual, si uno no entiende bien los propósitos de Dios, diría, ¿cómo es posible que un lugar tan santo, que un Edén humano, iba a ser construido por extranjeros, siendo que eran gentiles y pecadores o adoradores de otros dioses? Pero ya Dios tiene en su corazón a los extranjeros. El templo también se edificó en silencio y el reino de Dios se establece también en silencio. Todos los fariseos querían ver señales del cielo, que el cielo se abriera, a saber qué esperaban, ¿verdad? Cómo querían que el reino del Señor viniera a este mundo. Pero el Señor dice, miren, el reino de los cielos no viene con grandes señales como ustedes están pidiendo. Es más, dice, el reino de los cielos ya está aquí en medio de ustedes, porque lógicamente Él había venido a convivir, a rescatar lo que se había perdido. Luego el lugar santísimo. Estudiamos el lugar santísimo. Ya no recuerdo. ¿Hablamos del lugar santísimo? Creo que no, ¿verdad? Hablemos del lugar santísimo entonces. ¿Qué es el lugar santísimo? Hola, hola. Es el lugar donde está la presencia de Dios. La presencia de Dios está en todo el templo. El arca del pacto. Ahí Este está. es el arca del pacto, que es el lugar donde el Señor se manifiesta visiblemente. Si ustedes han seguido la pista cuando estudiamos el arca, cuando habla Josué de cómo se llama, dice, el ángel de Jehová salió de tal parte hacia Boquim. ¿Cómo que salió de tal parte? Que el ángel de Jehová no está en el cielo. Y cuando habla de esa parte es donde estaba el arca del pacto. Ahí donde se manifestaba, donde era visible la presencia del Señor, no era visible su gloria. Y lógicamente solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Miremos algunas características. Hizo asimismo, estamos hablando siempre del templo de Salomón, el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos según el ancho del frente de la casa y su anchura de 20 codos, y lo cubrió de oro fino que ascendía a 600 talentos. ¿Alguien levantó la mano o alguien quiere entrar? Y yo quería preguntar, Ajá. en el lugar solo en el lugar santísimo era donde se manifestaba la presencia del Señor, porque en el otro lugar entraban los sacerdotes, pero el lugar santísimo solo el sumo sacerdote. ¿O no? No, ¿se acuerdan, por ejemplo, cuando se el tabernáculo es hizo el dedicado? templo y la dedicación sí se llenó, todo que nadie podía entrar a todo el lugar. Sí. A ver, de manera, a ver cómo lo pongo. Hay dos manifestaciones de la presencia del Señor. Está la manifestación de la presencia universal, que es de lo que habla el rey David, ¿verdad? En ese, ¿a dónde huiré de tu presencia? Y está la presencia de Dios en este mundo. La presencia de Dios en este mundo, en el Antiguo Testamento, después del pacto que el Señor hace con su pueblo, después de rescatarlo de Egipto, y Él se manifiesta en gloria en el monte Sinaí, pasa esa presencia a estar en su casa. Su casa es los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero inmediatamente uno debe saber y debe entender que la presencia de Dios está en toda la periferia del territorio de Israel, porque ese es su reino. Pero la manifestación visible de ese Dios invisible solamente se da en el lugar santísimo. Aunque su presencia está en el universo, su presencia está
donde está su reino, pero su manifestación gloriosa sobre donde está su trono, que es el lugar santísimo. Marlon. Veámoslo de esta forma entonces. Cuando el arca del pacto contenía lo que era la ley de Moisés, el pan del maná y la vara de Aarón, el maná no se arruinó y la vara de Aarón floreció. Quiere decir que era de bendición. Lo que usted dijo la vez pasada, la presencia de Dios podía ser maldición o bendición, porque para los filisteos fue una maldición el hecho de tener un arca en una situación donde estaban muchos dioses y corrompía, o no corrompía, sino que era como algo desagradable para Dios. Claro, claro. Hay que verlo como que lo que está, bueno, no sé si era adentro de lo que estaba la presencia de Dios en el cofre, pastor, era lo que estaba ahí internamente, la presencia de Dios, porque sí se reflejaba en el lugar santísimo, pero se reflejaba más en las cosas tangibles, como era la ley que prevalecía, la vara de Aarón que florecía y el pan de maná que nunca se arruinó. Sí, esos son milagros de la presencia de Dios. Y si se fijan, una de las cosas que vamos a estudiar es que ya en el templo ni la vara ni el maná están, solamente las tablas de la ley. Porque ya no tiene ningún sentido tener maná, ni tiene ningún sentido la vara de Aarón, porque el liderazgo de Aarón ya se terminó. Y ahora hay un rey y un sumo sacerdote, que ¿cómo se llama? Que son los que dirigen el gobierno y la vida espiritual del pueblo. Entonces, véanlo de esta manera. ¿Qué había en el lugar santo? El candelabro. ¿Y qué significa el candelabro? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es Dios. Sí, pero de manera no visible. Pero dentro del lugar santísimo, ahí estaba la gloria del Señor, de manera visible. Entonces, si ustedes leen, por ejemplo, la narrativa de lo que es cuando el Señor se le aparece a Samuel, dice, y la palabra todavía no se le había revelado a Samuel. ¿Cómo que la palabra? La palabra no había sido visible para Samuel. Pero ¿cómo es que es visible la palabra? Es que la palabra, el Logos, es nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla de que Samuel vio la palabra, es que vio al Señor, porque Samuel dormía en ¿cómo se llama? Dentro del tabernáculo. No sé si queda más o menos claro. Hola. Ok. Amén. Gracias. Sigamos. Creo que Pastor. sí, hermano. Sí. Y entonces, como está diciendo el hermano Marlon, que el lugar santísimo, ahí hay vida, ahí está la presencia de Dios. Pero y entonces, cuando entraba el sumo sacerdote, porque él entraba para el perdón del pecado del pueblo, ¿verdad? De él y del pueblo, correcto. Israel. Entonces, ¿qué pasaba cuando el sacerdote se moría y había que sacarlo jalado de una pita? Porque ya era una cuestión del mal testimonio del sumo sacerdote. No era por la culpa del pueblo. No. Jamás el Señor mató a un líder por culpa del pueblo. Siempre ha sido, dice la Escritura, ¿verdad?, que Dios no va a tener por culpable al padre por los pecados de los hijos, ni a los hijos por los pecados de los padres. Yo pensaba que como No. ¿Se acuerdan de Nadab y Abiú? ¿Qué les pasó? Sí. Era el pueblo que estaba mal. Una ofrenda rara. Exactamente. Presentaron un incienso que era extraño, o sea, profanaron el santuario del Señor. Otra manera de verlo, amados. Pastor. Y sí. Es que yo entiendo, es como los ejemplos que usted ha puesto en varias ocasiones en los cultos. Por ejemplo, si el pastor, como usted dice, yo no puedo venir en chores a dar un culto. Entonces el sacerdote tenía que estar limpio para que él pudiera representar al pueblo. Por supuesto.
Entonces, si este sacerdote no estaba limpio, por eso es que le amarraban una pita. Porque si él entraba y no estaba limpio, y caía doblado. Sí, pero más que limpieza física, era una limpieza del corazón. A ver, Claro. ¿qué significa profanar la presencia del Señor? Significa que yo entro con arrogancia a la presencia del Señor. En otras palabras, yo me pongo en lugar de Dios. Eso es el problema del orgullo del hombre. Por eso el Señor dice que al orgulloso lo mira de lejos. A ver, palabras de Cristo que nos hacen ver la realidad del templo. Acuérdense esto, el templo, tabernáculo, el templo, el monte Sinaí, es un Edén humano. Ok. ¿Cuántas entradas habían a ese Edén? Solamente una. No habían dos, no habían tres. En el arca de Noé había una sola entrada. En el jardín del Edén hubo una sola entrada. Una sola salida también, ¿verdad? La misma entrada. En el tabernáculo hubo una sola entrada, una sola salida. En el templo hubo una sola entrada, una sola salida. ¿Qué dijo el Señor? Yo soy el camino, la entrada. ¿Y qué había a la entrada del complejo del tabernáculo? Los atrios. ¿Y qué hay en los atrios? El altar del sacrificio, donde se llevaban ofrendas para que la persona pudiera estar en comunión con el Señor. Yo soy el camino. Pero no se queda ahí, dice, yo soy la verdad. ¿Qué hay dentro del lugar santo? El candelabro y los panes de la mesa de la proposición. El candelabro es una representación del árbol de la vida y también del Espíritu de Dios. ¿Qué representa los panes? Representa el alimento que Dios proporciona al hombre, que no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es su palabra? La verdad. Yo soy el camino, la verdad, y no se queda ahí, y dice, y la vida. En el lugar santísimo, ¿quién estaba? Su gloriosa presencia, su trono. ¿Y qué es el Señor? Él es vida en sí mismo. Y dice, y nadie hace ese recorrido hasta el lugar santísimo, y no es a través de mi persona. No sé si les queda claro los tres estados del templo, para que vean a dónde está la gloria del Señor. Muy bien, vamos al lugar santísimo. Ya lo habíamos visto, ahora que me acuerdo ya lo habíamos visto, porque hablábamos, ¿se acuerda del cubo que aparece, una ciudad cúbica que aparece en el Apocalipsis? Lo vamos a pasar rapidito. Bueno, me voy a saltar varios temas porque quiero tocar un tema ahora. Vamos a traer esos temas más adelante. Me voy a saltar un montón de láminas y quiero que estudiemos esta noche el por qué fue la dedicación del templo en la fiesta de Sukkot. No me agarró me comí una T. Ahí ahorita lo corrí. ¿Qué es la fiesta de Sukkot? La fiesta de Sukkot tiene varios nombres. Sukkot es en el original. Sukkot significa tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos. Tiene otro nombre en las escrituras. También se llama la fiesta de las enramadas o el festival de las enramadas. Y tiene otro nombre. En el Nuevo Testamento, cuando ustedes vean, y la fiesta solemne, o es de los panes sin levaduras, o es de, ¿cómo se llama? El tabernáculo, de la fiesta de los tabernáculos. Entendamos un poquito a profundidad la fiesta de los tabernáculos, para entender por qué la dedicación del templo fue hecha en ese periodo de la celebración de la fiesta de Sukkot, de la fiesta de los tabernáculos. A ver, véanlo de esta manera. Este es el
si nos fueran a invitar a nosotros ahorita a la inauguración del Templo de Salomón, esta es la agenda que se va a seguir. Primero, el templo va a ser consagrado 7 días. Perdón. Durante esos 7 días es exactamente la ceremonia de edificación, de santificación, que se hizo en el arca de Noé y luego en el tabernáculo. 7 días de santificación. Este es un trabajo sacerdotal donde se consagran los sacerdotes y se consagran los, ¿cómo se llaman? El sumo sacerdote. Acto seguido, ¿qué va a suceder? El rey Salomón mandó hacer un atrio, ¿cómo le llaman? Donde se ponen los artistas, hay una tarima en las afueras, porque él no puede entrar a los atrios, ni al lugar santo, ni al lugar santísimo, porque él no es rey, pero no es rey y sacerdote como su padre. Donde el rey Salomón va a orar para consagrar ¿cómo se llama? Ese templo. Consagrar significa que es única y exclusivamente para la adoración y para la búsqueda del rostro de Dios. Esa casa no tiene otro propósito. Nadie puede venir a decir, y miren, no me prestan la casa ahí porque me voy a casar y ¿cómo se llama? Quiero celebrar ahí una recepción. No era para recepción, hermano. No era para casar, o sea, estoy hablando de fiestas, no estoy hablando del acto de casarse. Lo dedica y dice la Escritura, me salté un pasito antes. Cuando el templo ya fue terminado, el arca del pacto pasó de estar en Jerusalén y fue llevada hasta el lugar santísimo. En ese momento, el templo sin el arca y sin haber sido consagrado es un edificio común y corriente. Bueno, no tan común y corriente pues porque es un santuario, porque el propósito es dedicarlo al Señor. Pero hasta que llegue el arca del pacto y es puesta en el lugar santísimo, es cuando comienza realmente la comunión con el Señor, que la presencia del Señor entra a ese lugar cuando los sacerdotes están adorando, cantando al Señor, porque el arca del pacto ha sido llevado hasta el templo. La gloria de Dios, la nube de Dios, de la presencia de Dios invade toda la casa y los sacerdotes no pueden continuar dentro ministrando, sino que tienen que salir. Acto seguido, se consagró durante 7 días. Ahora está ¿cómo se llama? El traslado del arca. Luego hay 7 días de sacrificios, donde es una dedicación a la presencia de Dios. Y dice la Escritura que esos sacrificios el Señor hizo que descendiera fuego para consumir esos sacrificios. Y en vez de asustar a los que estaban ahí, todos comenzaron a decir qué bueno es Dios con nosotros, ¿verdad? Porque nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado, a pesar de todas las vicisitudes que hemos pasado aquí en esta tierra. Inmediatamente después, Salomón da por inaugurado la fiesta de los tabernáculos. Y uno se pregunta, ¿y por qué no la fiesta de la Pascua? ¿No es la fiesta de la Pascua una ceremonia, una fiesta más solemne? Porque marca el hecho de que Dios nos ha rescatado de la esclavitud de Egipto y nos ha llevado hasta su gloria eterna. ¿Por qué en los tabernáculos? Bueno, puede decir uno, lo que pasa es que si fuéramos a contar en qué mes del año se celebra la Pascua y se celebra la fiesta de los tabernáculos, la
Pascua se celebra en el primer mes del año judío y los tabernáculos se celebran en el 7. Y el 7 como que tiene que ver siempre con que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Por eso 7 días y todos los 7 que aparecen en la escritura relacionados con la creación divina, con la creación de Dios de este mundo. Pero tiene que haber algo más. Hay comentaristas que dicen es que se tenía que aprovechar porque habían 3 fiestas solemnes en ¿cómo se llama? En Israel. Y una de esas fiestas solemnes era la fiesta de y lógicamente si van a inaugurar el templo tienen que ver que todas las multitudes estén ahí porque eso es una fiesta nacional lo que se está haciendo. Metamos el diente a través de la escritura y si alguien me ayuda, hermanos, yo voy mencionando quién me ayuda a orar. ¿Cómo se llama? A leer, porque me estoy resecando la voz. A ver, Emma, si nos ayudas con 2 Crónicas 7, la lámina que tenemos aquí enfrente. Durante los 7 días siguientes, Salomón y todo Israel celebraron el festival de las enramadas. Se había reunido una gran multitud desde lugares tan lejanos como Lebo Hamad en el norte y el arroyo de Egipto en el sur. Al 8º día hicieron la ceremonia de clausura, porque habían celebrado la dedicación del altar durante 7 días, y el festival de las enramadas también por 7 días. Luego, al final de la celebración, Salomón despidió al pueblo. Todos estaban llenos de alegría y muy contentos porque el Señor había sido bueno con David, con Salomón y con su pueblo Israel. Entonces uno basado nada más en este pasaje puede decir, se celebró a raíz de que, qué mejor fecha para celebrar que la gente está de vacaciones, ¿no? Y que son vacaciones, no vacaciones espirituales en el mal sentido de la palabra, sino que se juntan todos en Jerusalén, celebramos la fiesta de la enramada, si aprovechamos ese periodo para que también dediquemos ¿cómo se llama? El templo al Señor. Bueno, sigamos estudiando la fiesta de las enramadas. Levíticos 23 del 39 al 41, hermana Carmencita. Habéis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. Ajá. El primer día será de reposo, y el 8º día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes 7º la haréis. ¿Qué agrega este pasaje a nuestro estudio de la fiesta de las enramadas? Aquí hay un elemento importante. ¿El día de reposo, pastor? Sí, se comenzaba con día de reposo y no hay que entender aquí día de reposo sábado a sábado, porque no cuadramos, sino que día de reposo, que no eran sábados necesariamente, sino en la fecha que correspondía, porque si comenzamos un sábado, el 8º día no terminamos en sábado, terminamos en domingo. Sí, está bien, va, lo del día de reposo, pero ¿qué más hay ahí? ¿Qué más ven ustedes? La celebración al Señor. Pero ¿a raíz de qué? Según este pasaje, ¿verdad? De los frutos. ¿Y qué hay que hacer para cosechar frutos? Sembrar. Trabajar. Es que esta era una fiesta que se celebraba cuando se daban las cosechas. ¿Lo alcanzan a ver?
recogido el fruto de la tierra. Árbol. Exactamente. Haréis fiesta a Jehová por 7 días. En otras palabras, después que hayan sembrado, va a pasar un tiempo en la que lo que han sembrado va creciendo, se madura, pero en el 7º mes, que es cuando hay que cosechar, se van a cosechar esos frutos que ustedes sembraron y se va a aprovechar la cosecha para hacer una fiesta de celebración durante 7 días. ¿Y qué se va a hacer? Ramas. Consíganse las ramas. Lógicamente las frutas las tenían que comer, ¿verdad? Porque no les iba a aguantar los 7 días ahí en las ramas. Pero cúbranse con esas ramas. Salgan de sus habitaciones, de sus lugares de habitación, de sus casas, y celebran esta fiesta solemne al Señor durante estos 7 días. Cosechas, ramas, que es un punto adicional lo que nos está hablando este pasaje. A ver, Marlon, el siguiente. Levítico 23, 42 al 43. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. ¿Qué te dice eso, Marlon? Esos solo son para para los que son descendientes los hijos nacidos de Israel. Y que eso iba a ser para la generación siguiente, que eso va a ser como el ejemplo de que los descendientes sepan de que Él habita por medio de generación en generación, o sea, mantener siempre el legado. Hay algo que te está saltando. Leer. Déjame ver. Para recordar que lo sacó de la esclavitud. Hola. ¿Me escuchan? Sí, tiene apagado el micrófono el pastor. Viene el reto, Perdón, que dejé el micrófono apagado. Nos quedamos con el pastor, se fue. Sí. A ver, entonces recapitulemos. ¿Para qué servían esas? ¿Por qué razón el Señor quiere que si yo habito ahora en una casa tranquila, tengo una casa estable, ya no ando de nómada paseándome por el desierto, ni nada? Quiere que yo cuando estoy celebrando, imagínese usted, cuando son las fechas en que me pagan la quincena y me pagan el sueldo y que me pagan el bono 14 como en Guatemala, es la fecha que yo tengo que dejar la casa para irme a vivir a una choza. ¿Por qué? Para recordarnos dónde habitaron durante el tiempo que salieron de Egipto, que vivían en tabernáculos, en tiendas. Pero ¿por qué era importante que recordaran eso? Es que el Señor nos sacó de la muerte a vida, o sea, representa que nos redimió, nos compró. Pero o sea, para eso que está le la fiesta para eso está la fiesta de la Pascua. Sí. ¿Por qué recordar que el Señor nos hizo habitar en tabernáculos? Ulises. Sí, pastor, en el devocional de ahora, en la palabra, es como un recordatorio donde Dios nos saca de las tinieblas a la luz. No sé si está mal. Sí, pero ¿por qué para que recordes eso te tienes que habitar en un ranchito, teniendo casa? Y durante 7 días. Porque lo sacó de Egipto. Porque si no se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. En Egipto éramos esclavos y
y él, ¿cómo se llama? Los liberó de Egipto, y mientras estuvieron en el desierto, pues habitaron en tabernáculos. Ajá, hagan un poquito un ejercicio mental. Ubiquémonos que ya hemos pasado el monte Sinaí, que nosotros somos parte del pueblo de Israel y nosotros estamos habitando en esas enramadas. Pregunta de $1.000.000. ¿Esas enramadas me pueden proteger de tormentas fuertes? No. Era para recordar el desierto que ellos vivieron, ¿verdad? Y que Dios los protegió del desierto. Que lo guardaba con la fue luna y con la el columna Señor, de que fuego. no se nos olvide que las cosechas, que las bendiciones no vienen del trabajo nuestro. El trabajo nuestro, es cierto que hay que trabajar, porque el que no trabaja, que tampoco coma, dice la Escritura. Pero la prosperidad viene del Señor, la protección viene del Señor, el amparo viene del Señor. Porque ¿de qué le sirve a uno tener 3 títulos académicos y no tiene salud, por ejemplo? ¿De qué le sirve a un cirujano ser el mejor del mundo si tiene Parkinson en las manos? Entonces, que eso es lo que quiere decir el Señor. No se les olvide. O sea, yo no quiero, por favor, que se les vaya a olvidar a ustedes que habitaron en el desierto. ¿De dónde yo los he sacado? De que soy yo el que los he guardado, el que los ha protegido, el que los ha amparado, el que sus zapatos no se gastaron, el que su ropa no se deterioró, el que les dio de comer, porque ahí en el desierto no hay McDonald's, no hay pollo campero. Tuvieron que depender al 100% de la provisión de Dios para sus vidas. Eso es lo que quiere el Señor que recuerden. Estamos. 3 aspectos hemos visto ya de la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuál es el primero? Que se tiene que celebrar durante el 7º día de cosechas. ¿Hola? ¿Alguien me notó una mano? No. Ok. Número 2. ¿Qué se tiene que hacer con no estructuras físicas sólidas, sino en enramadas, para recordarse cuál es la razón, ¿cómo se llama? Que la provisión nuestra viene del Señor, que la bendición nuestra proviene del Señor. Sigamos. Rey, Deuteronomio 16:13. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano, y la viuda que vive en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios, en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. ¿Qué te proporciona este pasaje adicional a lo que ya me han proporcionado el resto de pasajes? ¿Era una fiesta solo para nacionales? También es para los extranjeros. Y esto no es una fiesta para darse golpes de pecho. Esto es una fiesta para estar alegre, para celebrar. ¿Me explico? ¿Y cuál es el lugar que el Señor va a escoger para que se celebre? Adivina, adivinador. El templo, donde estaba el tabernáculo. Porque en el desierto el tabernáculo era el centro de todos los campamentos de la tribu, de las 12 tribus de Israel. Al oriente Judá, al norte tal, al este tal, en el centro
de el peregrinaje que Israel hace por el desierto está el tabernáculo. Y ahora que hay un templo, la fiesta de las derramadas no se celebra en la tierra de Dan, no se celebra en la tierra de los filisteos, se celebra alrededor del templo. Ese es el lugar. Cuando dice el lugar que el Señor escogiera, está hablando del lugar a donde iba a estar su casa, su templo, su santuario, su centro de gobierno. Están comprendiendo la relevancia de la fiesta alrededor de el templo, del tabernáculo, de la presencia del Señor. Hola. Amén. A ver, ¿qué más había? Otro pasaje que nos va a agregar algo. Beatriz, si nos lee el siguiente pasaje de Nehemías. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Aquí Nehemías es el que ha estado en el extranjero y que ahora son de los primeros que están llegando a la tierra de Israel a reconstruir. Y una de las cosas que sabe Nehemías que tienen que hacer es la celebración de los tabernáculos. Bueno, pero no hay templo. Pero sabemos dónde está el monte del templo. Celebremos la fiesta de los tabernáculos. Digámosle a nuestro Dios que Él está en medio de nosotros. Digámosle a nuestro Dios con la fiesta de los tabernáculos que Él es quien nos provee, que Él es quien nos sustenta, que Él es nuestra provisión, que no somos nosotros los que producimos la riqueza, es Él el que nos da la capacidad para hacer las riquezas. Y ¿saben ustedes qué significa bendición? Bendición no significa el acto de, el hermano me dio una bendición porque me dio un billete de a 100. No, bendición significa que Dios nos potencia a producir las riquezas, la provisión. Él está de acuerdo, Él nos da los recursos, pone los medios para la producción de ¿cómo se llama?, de las riquezas materiales. Pero no nos debemos olvidar que en el centro de esa prosperidad está la casa del Señor. Que la casa del Señor es de donde emana mi bendición, porque es mi sujeción a ese reino glorioso, a ese rey que gobierna desde esa casa. No sé si está claro, hermano. Uno más. Beatriz, siempre de Nehemías, porque es el mismo pasaje. Ok. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, según el rito. Aquí hay un elemento más que agrega la fiesta de los tabernáculos. Sí,
Es en la época de mis cosechas. Tengo que salir de la comodidad de mi casa, habitar en una enramada, pero no en cualquier enramada. Tiene que ser alrededor de la casa del Señor, porque es la manera mía de reconocer que a pesar de mi debilidad, a pesar de que no tengo una casa de madera o de cemento o de ladrillos, a pesar de que las inclemencias del tiempo pueden derribar mi chocita, mi tabernáculo aquí que acabo de establecer con ramas, este ranchito que tengo, mi dependencia es totalmente de ese Dios quien gobierna desde su casa. Pero ¿qué vamos a hacer en esa fiesta? Simplemente vamos a comer y vamos a alegrarnos. No, también se tiene que leer las sagradas escrituras, la palabra del Señor. Y aquí me quiero detener en algo más para hacerles conciencia de lo siguiente. ¿Por qué los pastores sabemos tan poca Biblia? Porque de lo que nos hemos preocupado los pastores, yo he incluido, y estoy hablándoles del pasado, es de hallar la moraleja de cada una de las historias bíblicas que están ahí. Yo leo la historia, la acomodo a mi manera de pensar, de creer, por ejemplo, ¿verdad? En la historia de Noé y el arca de Noé que Dios le pide. Yo soy Noé. Y cuando Dios me pide hacer un arca, entonces yo voy a hacer el arca de Noé. Yo voy a ser obediente como Noé para hacer el arca. ¿Es una aplicación que tiene un principio detrás de él? Sí, es una aplicación. Pero ¿será ese el mensaje del arca de Noé? Y miren lo que está sucediendo. En el Edén, porque era un estado del reino probatorio, eso quiere decir que había un examen que pasar. Dentro del jardín había el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cerquita de ese árbol de la ciencia del bien y del mal estaba el árbol de la vida. El árbol de la ciencia del bien y del mal producía muerte. El árbol de la ciencia, el árbol de la vida producía vida. ¿Sabe qué no hay en ese Edén material, en ese Edén físico, ese tabernáculo? ¿Qué de los elementos que habían en el Edén no hay en esa casa? Tabernáculo, después templo. ¿Qué no hay? No está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Problema que tenemos los que ministramos la palabra es creer que yo voy a descubrir en la escritura el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y por eso a todos los pastores, y así nos educaron y nos enseñaron, es de encontrarle una aplicación, de trasladar la palabra a la practicidad del día a día que vivimos los hijos de Dios. ¿Y qué es lo que está haciendo Nehemías? Está dando aplicaciones prácticas de cómo vivir la vida, de cómo soportar el sol, de cómo construir las casas, de cómo hacer pisto, de cómo pagar impuestos. No, está leyendo las escrituras. Y dice, lean nuevamente el versículo 18, Beatriz, por favor. Sí, pastor. Dice así: y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de... ya no leo.
fue de solemnidad, de solemne asamblea, según el rito. ¿Qué es lo que hacían cada día? Predicaba Esdras, les decía a la gente, les enseñaba cómo era la manera de vivir, les leía la Biblia, les leía. Esa es la parte que hemos perdido, porque nosotros queremos que el libro del, el árbol de la vida, queremos compararlo al árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal es lo que nos ha llevado a la muerte, pero el árbol de la vida es lo que nos da vida. Por eso estamos estudiando el templo, por eso nos metemos en la fiesta de los tabernáculos, porque queremos entender la Biblia, no las aplicaciones prácticas. ¿Y qué de aplicación práctica tiene Joaquín y Boaz? ¿Qué de aplicación práctica tiene el mar de bronce? Todos son esencia espiritual del reino, del gobierno de Dios, de lo que Él quiere revelarse en nuestra vida. Por eso es importante estudiar las Escrituras. Y mire la ecuación que está haciendo la fiesta de los tabernáculos. Está poniendo esta ecuación. Casa de Dios, igual prosperidad, igual guianza espiritual a través de la palabra del Señor. ¿Y en qué redunda todo esto? En alegría, en gozo, en paz, en que yo me sienta que no sienta, sino que experimente la bendición del Dios Todopoderoso en mi vida, porque estoy relacionándome con el Señor. Están viendo este triángulo perfecto que está, del que está, ¿cómo se llama? Poniendo esta fiesta de Sucot, la fiesta de los tabernáculos. La casa de Dios, amados, es y sigue siendo el lugar donde busquemos el rostro de nuestro Dios. ¿Queremos prosperidad? La casa de Dios. ¿Queremos salud? La casa de Dios. ¿Queremos estabilidad? La casa de Dios. ¿Queremos tener paz? La casa de Dios. ¿Queremos tener bendición? La casa de Dios. Y no estoy hablando de la casa de Dios, la parte física. Estoy hablando de conectar con la presencia gloriosa de nuestro Dios en nuestra vida. Conectamos con la presencia del Señor, amado, y se nos acaban los males habidos y por haber. No estoy diciendo que, ¿cómo se llama?, que uno llega un domingo y que ya las deudas se le desaparecen. No, sino que yo, teniendo esa comunión con el Señor, es la única manera como puedo navegar en este mundo, un mundo tan convulsionado, tan emproblemado, porque tengo esa conexión con el Señor y con su reino. Por eso el Señor insiste: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Casa de Dios, palabra, bendición, y que yo reconozca que soy débil, que aunque ahora tengo una casa, viví en un rancho, que aunque ahora tengo lo que tengo, nací sin nada, que es el Señor el que me ha prosperado, es el Señor el que me ha bendecido, que no soy yo, que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, dice el Salmo 100, sino que le demos la gloria de vida a nuestro Dios. Marlon. Bueno, captando todo lo que usted dice, pastor, el tema de respeto con la casa de Dios, me pone a pensar entonces lo que mal se predica de Malaquías, ¿verdad? El tema de que todos se frascan en los diezmos y que Dios le han robado. Pero si leemos los 2 capítulos anteriores, Jehová hace una ¿cómo se llama?, advertencia primeramente a los sacerdotes, porque reprende a los sacerdotes de cómo ellos están enseñando de mal forma a la hora de hacer sacrificio. Correcto. Por eso ellos se quedaban con lo más gordo, quedaban lo más palo, y eso corrompió tanto al pueblo
también hacían lo mismo, porque al final las cabezas que eran los sacerdotes estaban haciendo todo a su conveniencia y no como Dios había establecido. Y ahí por eso donde dice Dios, me están robando a mí, pero no está dando en un tema como dice Esteban, no está viendo el panorama con un ojo, sino que hay que ver que viene desde arriba, de quienes están dirigiendo a Israel, cómo tienen que ser los sacrificios, cómo deberían de haber tenido la moral, el respeto a Dios de cómo hacer los sacrificios. Y lo estaban haciendo en la forma de que ellos mismos se estaban engordando. Por eso ahora los pastores predican eso siempre y lo meten, ¿verdad? Y lo meten como que prueben a Dios, pero no ven todo el trasfondo de que Dios está exhortando a todos por Exactamente. Muy bien, Maru. Hoy estás viendo con los dos ojos. Con los cuatro. Tengo la frente. Uno más, un pasaje más, que es importante para que terminemos. A ver, hermana, ¿quién no? De los hermanos que están ahí. Claudia. El Evangelio según San Juan. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Hablando de la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta del tabernáculo celebrada en el tiempo del Señor Jesús. Diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué agrega de importancia esto a la fiesta de los tabernáculos? Wow, si el Señor Jesús la celebró, no solamente porque está cumpliendo con un ritual, es importante. Y está haciendo el Señor el traslado, si lo quieren ver así, del Antiguo Testamento a lo que es el Nuevo Pacto. Diciendo, miren, aquí la fuente de salvación, y por salvación debemos entender no simplemente que cuando nos muramos nos vamos al cielo, sino de ser rescatado del reino de las tinieblas y ser trasladados al reino de su luz admirable. Y dice, no van a tener sed jamás, porque el agua de su interior van a correr ríos de agua viva. En otras palabras, el Espíritu de Dios es el que dentro de la persona y en conexión con la casa de Dios, Dios con nosotros y Dios en nosotros, es lo que potencia el que nosotros podamos vivir esta vida a la manera de Dios, para hacer la voluntad de Dios y no para cumplir nuestros caprichos, ni que Dios tampoco cumpla los nuestros, sino de verdaderamente aferrarnos para hacer para ser nosotros en este mundo embajadores del reino, pero más allá de ser embajadores del reino es verdaderos hijos del reino, para tener esa bendición espiritual. Y la bendición espiritual es lo que tiene que prevalecer, porque lo material viene en términos secundarios. ¿Ustedes creen que la fiesta de los tabernáculos se va a vivir en el reino eterno? Pues sí. A ver, Claudia Rivera, Zacarías 14:16. Fíjese que yo, como por el teléfono lo veo, no logro. Espérame. O Valmorito, está más joven y puede ver más. Valmoro, Vipa. Sí. Zacarías 14:16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos,
y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Este es el reino eterno, amados. Las naciones que van a ir contra Jerusalén, ahí van a haber sobrevivientes. Esos sobrevivientes son los que habla Mateo 25, de que serán separados como el Señor separa los cabritos, las ovejas de los cabritos. Y a los de la derecha le va a decir, benditos hijos de mi Padre. El reino, vengan, entren al reino preparado para ustedes desde el principio de ¿cómo se llama? De la creación. A estas naciones, la tierra va a ser habitada en el reino eterno del Señor. Todas las naciones vamos a tener que subir, sea donde el Señor nos tenga en esa, a subir hasta donde está el Rey. ¿Dónde va a estar el Rey? En la Nueva Jerusalén. ¿A qué celebrar qué? A celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Y por qué la fiesta de los tabernáculos? Porque otra vez nuestra dependencia del Rey de Reyes y Señor de Señores es total. Separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Y mire usted, aún en el reino eterno hay que subir a la casa de Dios. Pastor, yo pensaba que lo del tabernáculo y el templo solo era ya en el Antiguo Testamento. No, también en este tiempo y también en el reino eterno de nuestro Dios. Ya si no les queda claro, amados, la relevancia que debe tener la casa de Dios para nuestras vidas, ya no tenemos cuándo. Preguntas. Hola. Pastor, yo aquí veo también de todo esto y sí me ha encantado y todo, ¿verdad? Que también depende de cada quien, pues, o sea, el compromiso que tenemos con Dios, pues, y de leer la palabra de Dios, de hacer las cosas que dice su palabra, pues, y el comprometernos, pues, porque, por ejemplo, los fariseos, ¿verdad? Me llama la atención en las películas y todo eso, que ellos solo hablaban o sea, me estoy remontando a esas cosas, pues. Sí, solo los wiri. Ajá. Y sí, lo sabían y todo, porque ellos, híjole, una sabiduría extrema, ¿verdad? Wow, espectacular. Sí, claro. Pero no la cumplían, pues, o sea, cabal, ahí vamos al compromiso, pues, de cada quien y es bien difícil. Uh-huh. Es bien difícil. Ahora, es importante saber a qué se está comprometiendo uno, ¿verdad? Porque parte importante del asunto, hablando más, es de lo que menos se predica en las iglesias ahora. Y entonces la gente, la pandemia, la vivió, pues le llevaron la iglesia a la casa en un video y se quedaron en la casa creyendo que están haciendo, ¿cómo se llama? Iglesia desde su casa. Hacemos, ¿cómo se llama? ¿Y ahora en qué consiste? Yo soy cristiano y soy cristiano. ¿Y a qué iglesia vas? No voy a ninguna iglesia, pero cuando vienen eventos yo voy, cuando hay no sé qué, que el concierto no sé dónde, que el seminario no sé qué, creyendo que hacemos, que así vivimos ¿cómo se llama? El reino de Dios, que conectamos con el reino de Dios. Y nos ha engañado el diablo. Y nos ha engañado el diablo porque no nos hemos metido a estudiar la verdad. Cuando nos metemos a estudiar la verdad, nos damos cuenta que no puedo yo decir que estoy caminando bajo la soberanía del Señor cuando no tengo una comunión y un compromiso con la casa del Señor. Eso es mentiras. Sí. Pastor, me estaba recordando de un rey joven, no me acuerdo quién es, pero un rey joven que encontró que estaba todo destruida la casa del Señor y él empezó a poner todo en orden y a limpiar y encontró los escritos de la palabra.
Y empezó a llorar y a decir, mi papá, o sea, el rey anterior, mi papá no hacía nada de esto, porque no había leído esto. Por eso fue uno de los reyes malos, o malos reyes, porque no había leído de qué se trataba el servir al Señor. Sí, definitivamente. Pero bueno, ya se nos dieron las 9. Así y que empezó la chiquilla y a cantar, hasta aquí se oye. Ay, sí, se oye, hasta aquí la bulla, qué barbaridad. Pastor, quizá algo de lo que quisiera comentar es que en verdad hemos leído mal y interpretado mal las escrituras, y cuando hemos llegado también a la iglesia hemos llegado con motivaciones diferentes ahora que se ha expuesto la palabra, ¿verdad? Y creo que, por ejemplo, yo casi siempre he llegado a querer recibir, ¿verdad? Entonces, esa parte creo yo que hoy la escritura me dice más claro la actitud, ¿verdad? Con la que debemos de llegar, con la que debo de llegar. Esa parte es la que de verdad ahorita me ha hecho más clic con todo lo que hemos venido estudiando. Sí, amén, así es. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Exaltad y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Tremendo, amado. Cuando conectamos de esa manera con nuestro Dios, lo material se vuelve secundario. Amén. Muy bien, amados. Que el Señor me los bendiga.